Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar con este gran episodio, con estos dos invitados muy cabrones que se vienen, pues nada, les queríamos comentar para todos aquellos Gym Brats que nos gusten apoyar, pues nada, comentarles que tenemos pues este patrocinio con Essential, que si están interesados en adquirir sus suplementos, dejamos la liga de Essentials en la descripción para que vayan y chequen todo el producto de alta calidad que tienen. Y nada, también tenemos pues asesorías, tanto de entrenamiento y nutrición de nuestra parte, en este caso que tengamos espacios disponibles, pues no duden igual en mandarnos DM en Instagram, que es donde principalmente pues nos comunicamos, tanto Fer, Dani y yo. Y pues nada, los dejamos y espero les guste mucho este episodio número 65. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 65 de Gym Brats, un episodio sumamente legendario porque pues para aquellos que nos están viendo en YouTube y para aquellos en Spotify, pues seguramente ya lo vieron en el título, tenemos dos invitadazos de super lujo, la neta. Carnales, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos de este lado primero a Carlos Alix. Carlos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por tu Pues tiempo. muy bien, muy a gusto de que me hayáis invitado y un placer, de verdad. Así que con ganas de charlar un poco con vosotros. Nada, hermano, no al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, por tu tiempo. Y del otro lado también tenemos al buen Eneco, Basman Science. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, igual que Carlos, joder, súper contento de poder estar aquí con vosotros. Tengo el placer de conoceros. Justamente no tengo el placer de conocerte a ti en persona, pero al resto sí, así que voy a estar como en casa, ¿no? Así que muchas gracias por invitarnos y por poder charlar de lo que más nos gusta. Cuando dijiste Batman Science, me recordé en aquel tiempo en ¿Cómo mi no? sillón cuando vivía con mis papás poniendo en YouTube Batman Science, Minicut, Batman Science, preparación para competir. Y por eso es un podcast legendario, porque creo que Totalmente, todos güey. pasamos por ese punto de agarrar YouTube y poner Mesa Redonda, Ismael ¿Cómo no? Galancho y Y, Ser- Eneco. y Sergio Espinar, ¿cómo Y no? Sergio Espinari, así. Sí, sí, sí. Entonces, brutal, porque de ahí creo que parte nuestra pasión por el culturismo. Y dando entrada, justo queríamos como que iniciar por ahí de dónde nace esta pasión por ustedes dos, tanto por el culturismo y cómo se fueron orientando hacia la investigación de quién o quiénes fueron sus referentes en ese entonces. No sé si Alberto Núñez, este tipo de personas, para encaminar más o menos ahí el episodio. Vale, pues Carlos, si te parece bien, empieza tú y luego doy un poco ahí Vale, mi visión. vale, pues yo básicamente, bueno, si empiezo desde la base, yo era un estudiante muy malo en el colegio y en el instituto. Y al final, pues cuando descubrí la carrera de ciencias del deporte, me interesó muchísimo. Es al final lo que me gustaba y yo cambié por completo mi chip cuando entré a la carrera. A partir de ahí fue muy distinto todo, me motivaba todo mucho. Estudiaba todos los días, me iba a casa a repasar lo que habíamos dado en clase y como que me faltaban horas, que quería seguir invirtiendo horas en todo esto y encontré a un profesor, se llama Jacobo, que me daba fisiología en ese momento, fisiología neuromuscular. Y pues él fue el que me ofreció entrar a un laboratorio por primera vez y pues poco a poco empezar a investigar. Luego, pues bueno, fui colaborando con más gente, Pedro Alcaraz, Gonzalo Márquez, ahora pues bueno, trabajo sobre todo con, aparte de nuestro grupo, ¿no? De Neco y demás, con Carlos Balsalobre. Y fue todo a partir de ahí, a partir de simplemente la asignatura de fisiología que me apasionaba. Y aparte yo obviamente estaba muy involucrado en el entrenamiento de la fuerza, en ese momento también competía en deportes de combate, pero ya el entrenamiento de la fuerza empezaba a pivotar desde ir hacia la mejora del rendimiento en deportes de combate a ir más a la fuerza y la hipertrofia. Y entonces fue al final lo que me gustó. Y digamos que cambié de grupo de investigación en ese momento y pivoté hacia lo que yo hacía en mi día a día. Qué bueno, tío. Pues si queréis os comento yo también cómo empecé con todo esto, ¿no? Mi caso fue algo similar en cuanto a que yo empecé en la carrera de Ciencias de la Actividad Física del Deporte también con otros objetivos, con objetivos de aprender y estudiar para la mejora de los deportes de combate que en aquel momento yo practicaba, incluso para ser profesor, porque siempre me ha gustado ser profesor, pero ser profesor incluso de adolescentes en el instituto, en otro ámbito, ¿no? Hasta que más o menos en segundo o tercero de carrera empecé a conocer autores como Juan José González Vadillo, que aquí en España era muy importante en relación al entrenamiento de fuerza. Me acuerdo que me compré en segundo de carrera, segundo o tercero,
el libro de bases del entrenamiento de la fuerza aplicadas al alto rendimiento, no me acuerdo cómo se llama, que es el manual que utiliza en el máster, bueno, en todos los másters que da clase, ¿no? Que básicamente hablaba de entrenamiento de fuerza e incluso metía algunas cosas relacionadas con el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, ¿no? Como algunos detalles incluso, ¿no? Porque más adelante luego sacó un libro específico con todos los estudios que fue publicando y me empecé a interesar muchísimo el entrenamiento de fuerza gracias a Juan José González Vadillo y gracias a Power Explosive, que subía vídeos en el canal de YouTube y yo veía, joder, dentro del entrenamiento de fuerza hay ciencia, ¿no? O sea, no es ir al gimnasio y que una persona que lleva entrenando muchos años te cuente lo que le han contado a él, y lo que le han contado a él, y lo que le han contado a él, que vayas a entrenar para romper fibras y crecer, ¿no? Que es lo que me decían a mí y lo que yo pensaba que es lo que había que hacer, romper fibras para que luego crezcan, ¿no? Entonces, pues iba al gimnasio con el objetivo de romper fibras. Y claro, cuando empecé a ahondar un poco en la base científica del entrenamiento de fuerza, en la fisiología del tejido muscular, empecé a descubrir que ahí había un mundo. Por tanto, empecé a estudiar de forma mucho más específica y poco a poco empecé a divulgar. Empecé a divulgar sobre lo que yo iba estudiando, pero nadie me veía, ¿no? Porque en aquel momento yo no tenía seguidores. Pero me gustaba tanto que lo hacía por gusto. Quería enseñar a la gente lo que yo estudiaba. Y poco a poco pues empezó a seguirme más y más gente. Y más adelante, esta divulgación también en parte fue gracias a que veía que, aunque en España no había mucha gente divulgando, en Estados Unidos había mucha gente haciéndolo. Bueno, o en aquel momento había gente haciéndolo, ¿no? Leía, de hecho, empecé a leer el blog de T-Nation, que imagino que lo conoceréis, ¿no? Que T-Nation en aquel momento, 2014, 15, 16, pues escribía un montón de gente allí. Empecé a descubrir a Greg Knuckles, Eric Hens, Alberto Núñez, toda esta gente. Y entonces dije, joder, si lo hacen en Estados Unidos, ¿por qué no lo estamos haciendo en España, ¿no? Y es cuando empezó el boom de la divulgación en España, que básicamente se basaba en lo que hacían en Estados Unidos y en los autores que teníamos aquí, como Juan José González Vadillo y su grupo de investigación, porque no había mucho más. Eran los pioneros en investigar el entrenamiento de fuerza, Miquel Izquierdo, Juan José González Vadillo y otra tanta gente, ¿no? Entonces, pues poco a poco empecé a interesarme por la investigación en relación a la hipertrofia muscular porque en España no había mucha gente que lo estaba haciendo. Y a día de hoy, gracias a que unos cuantos jóvenes bueno, y a que el interés en la hipertrofia muscular es mayor, en España cada vez hay más gente investigando sobre hipertrofia muscular. Y es justamente algo que notamos acá de este lado del charco en México. Nosotros obviamente también hemos seguido a todas estas personas, Eric Helms, Núñez, todos ellos también hemos consumido todo este tipo de contenido y algo de lo que hemos platicado también aquí entre nosotros en el podcast es de este boom precisamente en España y cómo ahora tenemos parte de ustedes de su equipo de investigación de Neco y tuyo, Carlos, piezas importantes de todo el rompecabezas, que es de lo que también nos gustaría mucho hablar con ustedes, como por ejemplo, si podemos contabilizar series simplemente por grupo muscular por semana, por sesión, pues sabemos que sí, gracias al trabajo de Neco Carlos, sabemos el volumen de alrededor de 12, 20 series, y ahora toda esta serie de investigaciones que han hecho juntos respecto a fatiga mental, pienso que están contribuyendo una gran parte a que tengamos mejores prácticas de entrenamiento. Y eso es algo que también nosotros, también lo hemos platicado entre nosotros, podemos ver en los físicos que salen de España, que es algo también de lo que te platicaba en Eco cuando coincidimos allá en Ciudad de México. Como vemos gente que no solo tienen el tamaño, obviamente quitando el componente genético, sino la condición. Y eso es algo que también, bueno, ambas partes nos encantaría hablar con ustedes. Esta parte de cómo aterrizar y cómo llegaron a esta parte formal de la investigación en la academia, es decir, y cómo esto va en conjunto con los grandes físicos que podemos ver actualmente en España, incluidos ustedes dos. Y, o sea, ¿qué creen que diferencia? Porque yo veo contenido de España y es, ¿cuál es la diferencia o entre que lleguen con una muy buena condición o a que el entendimiento o es mayor por parte de los coaches o por parte de los atletas o si es el conjunto de ambas cosas por esta bola de nieve que se va haciendo? Porque también hay atletas que, como todos, no llegan, hay otros que sí, que sienten que es la diferencia en sus abordajes o en gente que han visto que no llega, es el entendimiento, es el tiempo, es el conjunto de todo, no sé.
Vale, si quieres empiezo yo esta vez, Carlos. Dale tú. Realmente en España ha pasado algo curioso y es que el auge del culturismo natural ha ido de la mano con el auge de la divulgación científica del entrenamiento y la nutrición para la mejora de la composición corporal. Digamos que todas las prácticas quizá que no iban en línea con lo que nosotros íbamos viendo en los estudios que se publicaban o incluso con la lógica de ciertas personas que lo habían hecho, ¿no? Pues como allí en Estados Unidos muchos otros divulgadores y entrenadores iban comentando, ¿no? Todo el tema del agua, que no hay que cortarlo, el sodio, etcétera, ¿no? Pues aquí en España, digamos que el culturismo no natural es como que se ha basado más en las historias, las leyendas y la comunicación entre generaciones que había en los gimnasios, pero en el culturismo natural siempre ha existido como una base científica en lo que se iba haciendo, básicamente porque eran los chavales que decían, yo no quiero competir utilizando química, empiezo a ver que hay otra alternativa y justamente las personas que hablan de la otra alternativa son los divulgadores. Por tanto, si esta gente está divulgando sobre el culturismo natural y me está diciendo que para salir a competir no tengo que desde el minuto número 1 cortar carbohidratos, que en vez de hacer una preparación en 12 semanas, quizá la tengo que hacer en 20 y pico, 30 y que antes de competir no tengo que cortar el agua, sino que tengo que meter más agua y tengo que meter sal y tengo que meter carbohidratos, pues si esta gente me lo está diciendo y además son las personas que están hablándome de culturismo natural, es posible que estas prácticas sean interesantes. Entonces, digamos que los coaches de culturismo natural en España han seguido un poco la base de aquellas personas que fuera, en Estados Unidos, ya iban haciendo las cosas de otra forma y que lo iban haciendo con ciertos resultados. Entonces, es como que ha ido bastante de la mano. De hecho, tenemos trabajos, alguno publicado, otros que todavía están por publicar, que básicamente pasamos una encuesta a culturistas naturales españoles, tanto amateurs como profesionales, y lo que veíamos es que en las estrategias de preparación, las recomendaciones que seguían son las mismas recomendaciones que dan desde la literatura científica. Totalmente. Esto es súper curioso, sinceramente, porque encima hace muy poco publicamos un paper sobre básicamente estrategias nutricionales que seguían los culturistas naturales españoles, entre ellos pues algunos profesionales, también en Nico y yo formamos parte de la muestra, Luis Gallego, Darío, muchísima gente, y lo que vimos, bueno, Samuel, es que la muestra era muy buena, la verdad, y lo que vimos es que no solo los profesionales, sino que también los amateurs siguen tal cual lo que dicta digamos, la evidencia científica y la divulgación, hasta el punto en el cual sí que había una diferencia. Por ejemplo, los amateurs más o menos estaban en preparación, digamos, para la pérdida de grasa previa a la competición unas 20 semanas, en cambio los profesionales unas 28, pero ambos ya la ingesta de carbohidratos estaba en 4 o 5 gramos por kilo de peso durante la preparación de media, perdían alrededor de, pues aproximadamente, pues más o menos era creo que un 0,5-0,4% de su peso corporal a la semana. Es decir, que veías que sí que es cierto que los amateurs, más que nada por el menor número de semanas, iban un poquito más rápido, pero veías que los profesionales se ceñían incluso más a la evidencia científica, pero es que los amateurs también lo hacían. Y es lo que dice Neko. Al final creo que un poco al principio lo que ocurría es que del culturismo, digamos, tradicional, con uso de sustancias dopantes, digamos que los culturistas naturales en un primer momento, cuando no estaba todo este auge y siendo honestos eran 4 gatos en una tarima, cogían los hábitos de, pues digamos, el culturismo no natural e intentaban reducir su ingesta a 1000 kilocalorías diarias, a bajar en nada de tiempo, a perder un montón de masa muscular, y ahora no es así. Entonces, creo que el hecho de que este culturismo natural, digamos que está en auge en España, haya ido muy relacionado con el aumento de la divulgación científica, ha hecho que, aparte obviamente de la genética que traen muchos atletas, que es increíble, pues que el nivel, digamos, en competición sea mayor, que la pérdida de grasa durante una definición sea muchísimo menor, que la ganancia de masa muscular durante esa etapa de volumen sea mayor. Y es curioso también. Supongo que conocéis a Francis Holloway. Francis Holloway decía bueno, que por cada kilo de hueso podemos acumular un máximo de forma natural de 5 o como muchísimo 5,2
kilos de masa muscular. Es decir, ese ratio entre, digamos, músculo óseo, ¿vale? Pues ahí estaría el límite natural según comentaba él, ¿no? En su libro. Lo que hemos visto es que en España prácticamente todos pasaban eso. Entonces, incluso los amateurs. Entonces se quedaban rozando, digamos, pero alguno incluso llegaba a 5,4, 5,5. Y no sé, a mí sí que me sorprende el ver lo bien que se están haciendo las cosas, y creo que no solo en España, que seguramente, bueno, pues a lo mejor esta evidencia científica o esta divulgación está muy de moda en España por toda ese background de Vadillo y su grupo en la Universidad Pablo Olavide, y empezó de ahí el entrenamiento de fuerza a divulgarse tanto, pues como dice Neko con Power Explosive, con el mismo Neko en un primer momento ellos estaban pegando muy fuerte, pero ahora sí que creo que es algo muy general y que el nivel del culturismo natural va a ser increíble en unos años, creo que va a ser impresionante. Y ahí, por ejemplo, creo Además, que, sí, perdón, Nico, te interrumpo nada más, era para complementar esa idea de como que se tiene prácticamente el complemento perfecto, o sea, porque de esta manera como que podemos ver lo que nos da, lo mencionaba Dani al inicio, esas piezas del rompecabezas que nos da la literatura científica, y ok, ahora eso bajarlo a la práctica, ¿no? Y al tener como que ese campo de aplicación en personas que están interesadas en ver ese tipo de prácticas, al final se crea ese complemento y se puede avanzar, por decirlo así, no sé cómo lo vean ustedes, de una manera un poquito más rápida, porque empiezas como que a quitar ciertas cosas que pueden ser realmente útiles o no tan útiles en la práctica, y de esa manera igual, pues crece esa manera, todo este campo, ¿no? Porque algo que igual me gusta mucho de España y que, por ejemplo, aquí, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, el boom que yo vi aquí en Latinoamérica fue 2020, prácticamente, en el que empecé yo a voltear a ver a España, que de repente empezaban como que este tipo de movimientos muy grandes respecto a como que tratar de poner estas buenas prácticas en el entrenamiento, en la nutrición y lo demás. Y yo creo que igual va muy de la mano eso, ¿no? O sea, como de tratar de saber que se están haciendo bien las cosas, pero aparte de eso, tener esa parte de divulgarlas y de poner en las herramientas que hoy en día pues son redes, ¿no? Como que intentar que llegue a más gente. Igual yo creo que eso es un complemento pues muy chingón, porque de esa manera puede llegar la información a alcanzar a más personas, y de alguna otra manera cada quien en sus trincheras como que empezar a hacer este tipo de prácticas, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Además, también hay algo que creo que es importante destacar, y es el hecho de que en España el culturismo natural está siendo una moda. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez hay más y más y más y más practicantes de culturismo natural. Lo que quiere decir que las probabilidades de que salgan físicos grandes, Claro. fuertes y secos son mucho mayores. De hecho, este año en la WNBF, como la gente, el año pasado se quedó gente sin competir en el Campeonato de España por toda la gente que había que quería competir. Lo que quiere decir que este año hemos hecho, bueno, han hecho regionales, hay un montón de campeonatos que te ayudan a clasificar para el Campeonato de España. Entonces, esto cada vez se está pareciendo más a cualquier otra modalidad deportiva donde la gente lo practica en masas. Entonces, también es mucho más fácil ver a grandes culturistas. De hecho, diría yo que en España actualmente dentro del culturismo natural es seguramente el país con mayor afición o de los países con más afición en el culturismo natural. Entonces también es normal que cada vez tengamos más bestias. Yo cojo el Instagram ahora mismo y veo chavales de 17 y 18 años que dices, ¿de dónde ha salido esta gente? Que seguramente en otro momento esta gente estaría jugando al fútbol o estarían practicando culturismo, pero con el uso de química porque no había otra alternativa, o estarían tocando la guitarra. Quiero decir, estarían haciendo otras cosas, pero no practicando culturismo natural. Si antes había 100 personas que lo querían practicar y sacábamos tres físicos muy buenos, o tres físicos muy buenos a nivel mundial, ahora hay 10.000 personas que quieren practicar y entonces eso se multiplica, ¿no? Y los físicos que podemos ver en España son una auténtica locura, pero básicamente también, aparte de lo que comentábamos de que cada vez las prácticas son mejores, la afición es mucho mayor. De hecho, a mí Sí. me explotó la cabeza cuando fui al Mundial. De hecho, cuando te vi ganar ahí en persona, tú, Eneco, en Las Vegas, porque justo yo estaba en el punto de inflexión de que yo había dejado el uso de sustancias y me topé con esa realidad de que voy al Mundial de WNBF, veo a Neko, veo a un Kevin, y es como que lo estoy viendo en persona, lo que es cambiar la práctica realmente, y a partir de ahí dije, ya no voy a usar, y hice mis últimos 2, 3 años de culturismo sin el uso de, y es como... Hice mi última preparación sin el uso de, dejé de usar química, lo hice natural,
y obtuve la mejor condición, mejor, o sea, gané el absoluto acá en México y hice el Qué proceso bueno. todo lo contrario a lo que yo venía pensando y justo mi punto de inflexión fue ir al Mundial de Las Vegas. Y es como que hice lo que muy pocos se atreven, como que usar y dejar de usar para cambiar ese panorama y cambiar mis prácticas en mí primero y obtuve el resultado tal cual que nunca me esperé obtener y ya es como que bajas o pones la vara muy arriba. Eso es algo bien increíble también acá para nosotros, porque yo personalmente me dedico a la docencia, soy profesor, y siempre que hablamos de papers, que vemos el título y todos los nombrecitos abajo y el et al, pues no sabemos quiénes son estas personas, no sabemos realmente las críticas comunes a estudios. Pues no, es que esa gente de los laboratorios no entrena, esa gente no sabe lo que es llegar al fallo. Pero a lo que voy con esto es que la gente que está en esos nombrecitos que no siempre nos detenemos a leer, como ustedes dos son culturistas, presentan excelentes físicos y realmente el conocimiento que obtenemos formal desde la academia tiene un valor importantísimo para mejorar nuestras prácticas y últimamente es donde siento nos perdemos mucho, es con la finalidad de mejorar nuestro y el culturismo en general, no tanto mostrar que tenemos la razón porque este metaanálisis nos ha dicho que tal cosa es cierta. Sí, y ahí les pregunto, ¿su pasión inició primero por el culturismo y después por la investigación o fue como lo académico primero y después ya se fueron metiendo más a la pasión como tal del culturismo? Pues le doy yo primero si queréis. Para mí fue un poco a la par, pero te diría que antes la investigación. Porque yo seguía, cuando empecé en investigación, seguía compitiendo en deportes de combate. Y ahí sí que seguía centrado realmente en mejorar mi rendimiento en estos deportes de combate. Y yo siéndote 100% sincero, no me había planteado competir en culturismo natural de forma seria, es decir, siempre decía, bueno, algún día competiré, pero no me lo había planteado de forma seria hasta prácticamente el año previo a competir. Es decir, yo considero incluso que no era ni mucho menos la mejor temporada. Ese año tuve 1000 follones, una estancia de investigación en la que no pude entrenar prácticamente nada porque medíamos pues de 7 de la mañana a 11:30 de la noche, podía entrenar en algún hueco muy rápido y fue una locura. Hice la estancia en la Universidad de Granada con Belén Feriche, Gonzalo Márquez, Amado García Ramos, y estuvo súper bien, aprendí muchísimo en ese momento, pero fue un poco el decir, voy a hacerlo ya, sí o sí. Y además también ayudó que Neko y yo vivimos en Murcia, vivimos juntos y el uno animaba al otro y al final dijimos, vamos a muerte esta temporada. Entonces, para mí empezó antes la investigación y fue con el tiempo cuando yo entrenaba por, digamos, hobby de cara a generar hipertrofia y pues obviamente cuando llegaba a un punto, una etapa de pérdida de grasa optimizada, pero no con el objetivo de competir per se, sino más con un objetivo personal. Y el objetivo de competir realmente fue, digamos, bastante tardío para mí. Sí, de hecho, no estabas como convencido. Y de hecho, yo tampoco estaba convencido de que fueses a competir, porque dijiste, venga, compito. Y yo digo, no creo que salga a competir". Y al final fuiste a muerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue Fuiste. gracioso porque además es eso, el hecho de que Neko y yo estuviésemos aquí en Murcia los dos, que pues al final quedásemos por las tardes, por la mañana pues coincidíamos muchas veces en el gimnasio. Fue guay porque íbamos el uno con el otro con un pique sano, Sí. pero muy, muy guay, lo pasamos muy bien. De hecho, tengo que deciros que Carlos no tenía ni idea de posar. Es más, Cero, Carlos no cero, tenía ni cero, idea de cero. apretar el abdomen. Ah. O sea, de verdad. Y decía, estoy apretando el abdomen y la apretaba fatal. Sí. En cambio, yo veo tú, Eneco, que no sé, siento que tu pasión sí fue primero el culturismo o no sé si es diferente. Sí, justamente, justamente. De hecho, y creo que se nota también en cuanto a que Carlos quizá tiene un perfil más puro de investigador que yo. ¿A qué me refiero con esto? Que Carlos iba metido en el laboratorio desde mucho antes que yo he estado metido en el laboratorio, ¿no? Al final, quizá mi pasión era más el culturismo y decir, joder, me gusta mucho el culturismo, me encantaría competir en culturismo. De hecho, yo ya había competido varias veces, ¿no? De hecho, competí en la IFBB en 2016 o 17, que gané un regional, el regional del País Vasco, que es de donde soy yo. Luego fui al Campeonato de España y no hice nada. Lógicamente, como yo no utilizaba nada y la gente que estaba a mi lado pues utilizaba, era mucho más difícil, ¿no? Y de hecho ahí las prácticas que yo utilizaba
para la puesta a punto eran muy buenas, porque en aquel entonces estaba con mi compañero José Kenji, pero aún así pues podíamos refinar mucho más, ¿no? El caso es que siempre he tenido como la idea de competir y cuando vi que el culturismo natural está en auge dije, entonces este es mi momento porque creo que aquí tengo una oportunidad de hacer algo guapo. Pero claro, también siempre me ha gustado mucho estudiar y ya me planteé y dije, ¿y por qué no puedo aportar yo también, ¿no? Dentro de la comunidad científica. Y es cuando empecé a hacer la tesis doctoral y todo ello. Pero yo no he tenido, por ejemplo, o sea, mi formación como investigador no es tan amplia como la de Carlos en este caso, ¿no? Que lleva metido en un laboratorio desde que estaba en segundo de carrera o cuando te metiste, Carlos. Sí, el segundo de carrera. Sí, desde segundo de carrera, ¿no? Que yo, de hecho, me empecé con la investigación en el máster. Yo hice la carrera, luego hice el máster de alto rendimiento deportivo y después hice el máster de investigación y fue cuando ya me puse a investigar, ¿no? Hasta ese entonces me gustaba el culturismo, pero no tanto estaba como investigador. Y actualmente, pues, no tengo objetivos de competición ahora mismo, a medio y largo plazo quizás sí, y en la investigación, pues quiero terminar mi tesis doctoral e investigar por gusto. Y ya está. Ahí La yo verdad les, que... di tú. eh, por ejemplo, de su preparación del 2021, creo que fue, a conforme ha avanzado, ¿qué cambiarían con una mejor práctica? Es decir, ¿qué piensan que fueron esos huecos que ahorita la investigación, o bien siento que a veces se puede ensuciar la investigación y sacan como conclusiones erróneas de cómo afrontar una preparación? Porque veo tanto buenas prácticas como malas, incluso en España, que ambas piensan ceñirse como a la investigación, pero empiezan a ensuciar términos y ya lo vuelven un enredo de malas terminologías o aplicabilidad de las mismas, tanto con el agua, lo que sea, o el propio tiempo. A como ustedes ven que ha avanzado eso, ¿qué cambiarían de su preparación previa a la que quizás hagan en un futuro, o en dónde podrían haber mejorado más en, ya sea en el tiempo, ya sea si iniciar drásticos, ir más lentos al final, o hacerlo paulatino como en Eco, incluso lo subiste a YouTube, cómo ibas poco a poco recortando? Ahora hay esta tendencia de quítate, no sé, 10 kilos en X semanas y luego ve más lento, etcétera, que creen que es investigación, que ya se ha hecho investigación al respecto. Dani por ahí compartió el paper en sus historias, tú, Dani, de cómo preparaciones no precisamente tan agresivas al inicio te dan un mejor resultado, y ya ni se diga que a veces ya no se vuelven mejores al final, sino siguen en tendencia en picada, y es como que ya se ensució la investigación por una mala práctica o una práctica mal entendida en ese enfoque. Y sobre todo, nada más antes de dejarlos a ustedes, la cuestión de validez ecológica, de que por ejemplo tenemos algún paper que nos habla de pérdida rápida versus pérdida más moderada, pero pues ok, tenemos que ver en qué tipo de personas, por cuánto tiempo y qué se midió, cómo se midió, porque es justo lo que comentas, Fer, a veces tendemos a extrapolar, no, pues es que mira, yo basado en la evidencia estoy viendo que se va a hacer así, ok, sí, pero detente un momento y tenemos primero que analizar todas esas variables antes de poder tener algo de aplicabilidad, porque incluso en el caso específico de la Peak Week, pues evidencia experimental no hay, solamente tenemos todo esto que hizo Chris Barakat de su propia preparación, pero pues fue un estudio de caso realmente, o las Totalmente. recomendaciones que tenemos del paper de ellos mismos con Guillermo Escalante y los demás. Es una recopilación de la literatura. Entonces, realmente experimentar con eso, pues está un poco difícil porque literalmente es dejar a un culturista en las manos de los investigadores y eso es así como que, uy, no, este es como mi Que momento, ¿no? incluso Entonces, tú es una cuando de las limitantes. tú platicaste con ellos, literal, con los que hicieron el paper, Sí, y sí, te sí. comentaban tal cual lo que mencionas. Sí, exacto, que incluso ellos, pues vaya, tenemos dos investigadores aquí, no me dejarán mentir. Hay algunas preguntas que tú les puedes hacer y su respuesta, aún siendo los expertos en algún tema, es no lo sé. Cosa que cuando lo bajamos acá a los que consumimos ciencia o los que consumimos abstracts de ciencia, pensamos que tenemos ya todas las respuestas, pero no, no es así. Creo que va en línea con lo que comentabas, Fer. De hecho, justo con lo que estabas hablando ahora mismo, eh, dentro del culturismo, y más concretamente el culturismo natural, no tenemos apenas estudios de intervención, quiero decir, sobre todo en relación a la
a estudios experimentales en relación a las puestas en punto de competir, es que no hay nada publicado. O sea, no tenemos con qué compararlo, ¿no? O sea, porque tenemos un estudio de caso desde una persona, cómo ha ido evolucionando haciendo un protocolo determinado, pero es que no podemos compararlo con nada. O sea, ha salido bien, sí, pero quizá podría haber salido mejor haciendo otra cosa. O O podría hubiera haber salido estresado peor. menos. Eso es. O sea, no tenemos con qué compararlo. Entonces, tenemos, sí, se puede comparar con otros estudios de caso que se han hecho de otros atletas diferentes, pero realmente no está bajo las mismas condiciones y realmente nosotros podemos recopilar información, pero no podemos sacar conclusiones claras. Entonces, en cuanto a las intervenciones en puestas a punto de culturismo natural, estamos en pañales a nivel científico. Y es verdad que hay muchísimos preparadores que llevan muchas personas y ellos mismos también han podido experimentar y han podido sacar datos de las preparaciones con otros atletas que han ido teniendo, ¿no? Y han podido ir sacando conclusiones. Pero a día de hoy nos falta muchísima información y Es sobre No más, sé, todo es que estandarizada y controlada. y hay veces que, en las que te das cuenta que al final muchas personas que se intentan complicar acaban liándola, siendo honestos. Y es muy común al final que muchas veces teorizamos e hipotetizamos en base a mecanismos fisiológicos y luego en la práctica real ese resultado no lo vemos o incluso lo vemos empeorado respecto a lo que teníamos. Entonces, hay puntos, sobre todo si ya mantienes una ingesta de carbohidratos medianamente alta y demás, donde es incluso mejor en ocasiones, considero con la evidencia que tenemos a día de hoy, prácticamente no tocar nada, si el físico ya está en su punto. ¿Y qué práctica en Totalmente. ustedes mismos pudieran mejorar si es que hay algo que vieran que pudieran haber hecho mejor, tanto Carlos como Eneco, ya sea en el tiempo, en la reducción de los carbohidratos, en el preservar el rendimiento, o lo que poco se habla, la adherencia a nivel de estrategia para llevar la dieta o sostenerla por más tiempo, a horarios, hábitos, todo eso que a veces no se ven gramos por kilo, pero que determina el éxito final del atleta y sobre todo el post de cómo va a terminar. Vale, pues realmente es una muy buena pregunta porque si tomo como referencia la competición del Mundial en Las Vegas en el año 2021, creo que lo que hicimos es lo que volvería a hacer. Quiero decir, Brutal, me encanta esa eh, respuesta. en cuanto al tiempo, estuvimos hasta la competición de Las Vegas alrededor de unas 30 semanas en preparación y antes de hacer la supuesta puesta a punto para competir, yo venía metiendo unos 300 gramos de carbohidrato al día, los días de entrenamiento, 300, sí, entre 300 y 350 gramos de carbohidratos al día, los días de entrenamiento, o incluso más en algunos momentos. No pasaba apenas hambre, las calorías que tenía eran bastante elevadas comparadas con otras personas, ¿no? Estaba en déficit energético y al final estar en déficit energético durante mucho tiempo, pues quieras o no, te va a putear, ¿no? Pero bueno, tienes que tener en cuenta que es una preparación para competir en culturismo, pero yo creo que las estrategias utilizadas estaban muy bien. Es verdad, lo que sí que te diría es que nosotros teníamos planteado hacer ciertos descansos en la dieta, ¿no? Ciertos diet breaks. El problema es que pasaron ciertas cosas, como por ejemplo que estuve con el COVID casi 2 semanas, que eso ya se comió 2 diet breaks que tenía planteados, porque ahí ya no tenía apenas. Bueno, pasé yo el COVID, pero también lo pasó Carlos, o sea, que decir, lo pasamos a la vez. Más, creo que te lo pegué yo. Sí, entonces fue como un momento en el que dices que esto es lo que pasa en una preparación, como es tan larga, vas a tener imprevistos constantemente. Entonces, si no hubiese sucedido esto, yo creo que hubiésemos manejado mejor el tema de los diet breaks en la preparación para hacerla mucho más sostenible, incluso para, sí, básicamente para hacer la dieta mucho más sostenible, la preparación, incluso llevarla con más energía en ciertos puntos y de este modo entrenar más duro y preservar quizá más la masa muscular, pero realmente para el peso que perdí, que fueron alrededor de unos 15, entre 15 y 17 kilos, creo que preservé muchísima masa muscular. De hecho, estuve haciendo antropometrías con Enar, que es la pareja de Carlos,
Y la verdad es que, joder, yo veía los resultados y decía, es que es increíble. O sea, sobre todo algo que a mí me preocupa, que son mis brazos, ¿no? Que al final digamos que son como mis puntos débiles. Eh, el perímetro de brazo varió bastante poco, el perímetro corregido de brazo, ¿no? Teniendo en cuenta el pliegue, etcétera, ¿no? Varió muy poco, lo que quiere decir que la pérdida de masa muscular en ese brazo o sea, en los brazos fue muy poca y yo lo tengo como punto de referencia porque es lo primero en lo que me consumo, ¿no? Sí. Quito la mira de la comida y estoy perdiendo brazo. Y digo, joder, macho, ya me voy a quedar con brazo al hambre. Entonces, creo que se planteó muy bien, se planteó muy bien. Además, estuve súper enfocado porque, como dijo Carlos, como ha dicho Carlos ahora, tío, entrenábamos juntos, posábamos juntos, nos ayudábamos. Había un clima que era un clima perfecto para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Además, teníamos también un montón de proyectos, mucho trabajo que nos mantenía enfocados. Yo encima, con la comida, pues tampoco soy de tener muchos antojos, entonces lo podía llevar perfectamente. O sea, fue como un momento muy bueno para llevar una preparación. Y eso yo creo que es algo que todo el mundo tendría que tener en cuenta. ¿Cuándo vas a hacer una preparación Sí. y cómo estás a la hora de afrontar una preparación? Porque ya va a ser un estresante en tu día a día. Si estás muy estable y tienes pocos estresantes, estoy seguro que lo vas a poder llevar mucho mejor. Totalmente. Yo lo que cambiaría, siendo sincero en mi preparación, hubiese sido tomarme más en serio el posing antes. Siéndote Ok. completamente honesto. Porque, sinceramente, porque tenía a Eneco al lado, pero si no, yo creo que no era consciente, como hasta el momento realmente, como digo, antes de la preparación, yo no me planteé seriamente, sabía que iba a competir, pero no me lo planteaba seriamente para esa temporada. Tenía una hipertrofia muscular considerable, tenía una muy buena composición corporal, pero era como objetivo personal, es decir, no para mostrarlo en una tarima. Y yo en ese momento no era consciente de lo importante que es. Entonces, creo que llegué tarde. Es más, creo que en mi primera competición e incluso en la segunda, en todas, en realidad podría haber posado mucho mejor, pero sobre todo en las dos primeras, creo que ahí tuve un fallo serio y fue en España, sobre todo después del Campeonato de España, cuando me puse a analizar y dije, esto no puede ser. Y empecé a analizar bien el posing y de cara al Campeonato Internacional de Ucrania, ahí me volví loco con el posing. Me obsesioné en mejorar lo máximo posible y mientras seguía secando, obviamente. Entonces eso es algo que sin duda cambiaría, el posing, porque no era consciente en ese momento de lo importante que es y creo que la gente que compite por primera vez suele pecar en esto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, que es una línea de investigación que hemos seguido muy recientemente y que le hemos metido bastante trabajo, el tema de la fatiga mental. Yo, igual que Eneco y otros compañeros, pues estábamos en 1000 proyectos y en ese momento quizá no puse tanto el foco, pues digamos, hasta que ya se acercaba la competición, en los propios entrenos como debería. Estaba todo muy bien programado, según mi punto de vista, obviamente, pero creo que estaba todo muy bien programado, el plan estaba muy bien trazado. Básicamente, yo con eso ya estaba bastante seguro, ¿no? De lo que iba haciendo. Yo una vez tracé el plan, ya era ejecutarlo, pero creo que si hubiese optimizado mejor las variables a nivel de estrés y fatiga mental que tuve en esa época, creo que hubiese sacado un punto extra que no sé si hubiese sido visible en esa competición, pero que para mí al menos pues es algo que digo, quizá debería haber mejorado ese punto porque sí que hubo momentos con muchísima fatiga mental, con muchísima carga de trabajo que a mí enseguida, cuando aumenta un poco el estrés, me afecta el sueño. Es decir, eso creo que sí que lo hubiese corregido y que sería un punto a tener muy, muy, muy en cuenta. Y esa parte se me hace muy, muy, muy interesante. Qué bueno que lo comentaste, Carlos, porque es algo de lo que quería preguntarles a los dos que han estado trabajando en ello. Respecto a toda la investigación, bueno, antes de eso como tal, porque es algo que creo que a todos nos afecta. Por ejemplo, pues todos obviamente tenemos trabajo, tenemos obligaciones, de repente hay más carga, pero no es como que el culturismo se detenga o la vida se detenga para que podamos hacer culturismo. Y por ejemplo, dimos una clase, tomamos una clase, estuvimos consultando y después toca entrenar. Esa fatiga, vaya que se siente en ciertas sesiones, de acuerdo a lo que han investigado, a lo que saben a la fecha,
¿qué maneras tenemos para contrarrestar eso y como para poder exprimir un poquito más la sesión, aunque tengamos esa fatiga presente? Porque pues creo que se entiende que no siempre es posible como que dejar una ventana en lo que te relajas, etcétera. Pues bueno, no siempre es posible. En este tipo de contextos, ¿qué es lo que pudiéramos aplicar? Vale, pues obviamente, como dices, la primera medida, en caso de que fuese posible, que cuando estás metido en tanto lío es prácticamente imposible, y esto es la mayoría de la población, que, pues bueno, con todas las horas de trabajo es muy complicado dejar una ventana de un par de horas antes de ir a entrenar y poder despejar la mente. Entonces, yo aquí por lo que optaría, en principio esa fatiga mental, teóricamente, funciona por la acumulación de adenosina en partes del cerebro a nivel prefrontal. Ya nosotros también demostramos que a nivel, digamos, de las propias unidades motoras, las unidades motoras no se ven alteradas, ni los inputs que reciben desde la corteza motora. Esto quiere decir que probablemente, muy probablemente, prácticamente seguro, es un puro cambio en la corteza prefrontal, en la motivación que esto supone, en la percepción del esfuerzo, etcétera. Entonces, por esa acumulación de adenosina que teóricamente podría ser la que iniciase en gran parte la fatiga mental, el consumo de cafeína sería muy interesante. Ahora bien, ahora entramos en variabilidad individual, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre ha tenido muchos problemas de sueño y llevo mucho cuidado con el consumo de cafeína. Entonces, en mi caso era prácticamente, pues no imposible, pero a veces complicado según el horario en el que pudiese entrenar por el trabajo y demás. Si entrenaba por la mañana no tenía problema, pero por la tarde no iba a consumir cafeína. Entonces, aunque no contrarreste per se la fatiga mental, si hablamos de suplementos, y luego cambio a otro tema, sí que hubiese usado, pues por ejemplo, fenilcapsaicina, que estamos investigando ahora bastante con este suplemento, y básicamente hubiese sido un suplemento yo creo que muy clave en momentos donde no quería meter cafeína por el tema del sueño, porque a lo mejor en las 7 de la tarde y sé que me va a fastidiar la noche. Entonces creo que hubiese sido muy clave si hubiésemos empezado estas investigaciones antes y hubiese visto con mis propios ojos, ¿no?, los efectos de este suple que la verdad que promete mucho. A partir de ahí, algo que sí que tuve mucho en cuenta fue el uso de música. Es decir, sí que se ha demostrado, y tiene una revisión Joshua Grigg muy interesante, que música que nos gusta por encima de 80 decibelios y demás, pues independientemente del género, si tiene una implicación emocional para ti, te motiva y te gusta esa música, es capaz de producir un efecto bastante parecido a lo que sería lo contrario que produce la fatiga mental. Entonces, en caso de no poder dejar ese espacio para quitar un poco de fatiga mental, la música y suplementos como la cafeína o la fenilcapsaicina serían para mí un must. Vale. Yo a esto añadiría también que creo que sería interesante ver el caso específico. Quiero decir, la persona que sí o sí va a entrenar con cierta fatiga mental, o sea, porque tú imagínate que cuando vas a entrenar vienes de haber hecho una tarea cognitiva importante, ¿no? Entonces, siempre vas a estar en esas condiciones y vas a entrenar en esas condiciones. Pues entonces, la recomendación es Carlos. Quiero decir, no tienes más, ¿no? Darlo todo dentro de las condiciones que tengas y ya está. Si estamos hablando de una persona en la que no siempre va a entrenar en esas condiciones y si de repente un día se ha metido, pues ha tenido que estudiar muchísimo o el trabajo le ha requerido muchísimo esfuerzo cognitivo y se encuentra con una paliza que flipas, si puede pasar la sesión a otro día, pues que la pase otro día y otro día entrena con las condiciones en las que viene a entrenar normalmente y no va a pasar absolutamente nada. Si esto se va a repetir con el tiempo, al final pues vas a tener que entrenar en esas condiciones y ya está. Y luego también en nuestras manos tenemos la capacidad de autorregular también los entrenamientos, que esto es importante, ¿no? No siempre vas a estar igual de bien. De hecho, es posible que igual no has estado trabajando, pero que hayas tenido movida con tu pareja y vayas a entrenar y estás súper desconcentrado y no puedes concentrarte, que es uno de los puntos también que comentaba Carlos en relación a la fatiga mental, ¿no? Porque ya no solo que hayas hecho tareas cognitivas grandes, sino que tú también tengas un problema en tu día a día. Y al final somos humanos y no estamos exentos de tener ese tipo de problemas. Entonces aquí es importante saber flexibilizar y no ser totalmente rígidos, ¿no? Porque esto también te puede llevar a ya no solo un mal rendimiento, sino que tengas un mal entrenamiento e incluso que te lesiones, ¿no? Decir, pues hoy me toca levantar 250 kilos en peso muerto, pero no tienes el día. No tienes el día porque estás saturado, porque tienes la cabeza como un bombo, te has puesto la música y aún así dices, es que la barra me pesa, es que no estoy bien. No pasa nada. Quítale peso, haz lo que puedas en ese día, intenta estimular
de la mejor forma posible y mañana será otro día. Y me encanta justo esa flexibilidad que de hecho nos propone, no sé, estrategias como el RPE, como las repeticiones en reserva, cosas de ese tipo. A diferencia, por ejemplo, si nos tocan 200 y tantos kilos en deadlift, porque es un tal porcentaje el 1RM, pienso que es otra de las cosas que no siempre caen bien en el público en general que consume ciencia, de que la ciencia no te va a decir una receta, es así, hazle así porque así lo dice el estudio, más bien te propone estas estrategias de flexibilidad que no te están dando un tal hazle, sino pues mira, tienes estas herramientas, cada una con sus limitantes, hay que adaptarlas al entorno y por eso me gusta mucho justo el trabajo que están haciendo ambos, que han hecho ambos en tema de fatiga mental y en tema también de volumen, de cómo contabilizarlo, porque suelen ser cosas que damos por hecho, pero eso nos permite tener más flexibilidad, tener más adherencia, que es algo de lo que comenta también Fer, más adherencia al programa de entrenamiento y para mí es en donde encuentro yo personalmente el máximo valor de toda la literatura. E incluso igual ahí juntando un poco ese punto con lo que comentabas igual, Fer, ¿no? Igual en Eco, Carlos, esa parte como de que muchas veces el tener este background de literatura que empiezas a ver, muy probablemente, no sé cómo lo ven ustedes, una de las herramientas que más te dan es la flexibilidad. O sea, y me resuena mucho porque hace no mucho, creo que subiste una historia en Eco justamente comentando un poco de, oye, pues si te vas de vacaciones, tranquilízate, relájate durante este tiempo, o sea, no te quemes tanto la cabeza en eso. Y es que al final de cuentas, como que tener esa tranquilidad de decir, oye, es que ya no únicamente te dejas guiar por lo que sientes en ese momento, de, oye, perdí un entrenamiento, ya perdí las ganancias, ya no estoy progresando, ya no tengo este mindset de culturista, sino como que ya al tener como que esta tranquilidad, esta flexibilidad, hace que puedas tener un mucho mejor abordaje, ¿no? Y tal vez incluso ni siquiera cambiar una práctica tal cual, simple y sencillamente como que, por decirlo así, priorizarlas, irlas cambiando en el largo plazo e ir viendo cuál en este momento puedes explotar, cuál en este momento puedes bajar un poquito más y de esa manera como que tratar siguiendo pues tu mismo objetivo. No sé cómo lo vean ustedes en ese caso, si eso también ha ido repercutiendo a lo largo de las prácticas que tienen al estar buscando ganar masa muscular en la parte de sus preparaciones y todo lo demás. Totalmente. Yo al final, al principio creo que cuando empecé a entrenar, que obviamente no tenía pues, prácticamente nada de conocimiento sobre esto, tenía una mentalidad muy rígida de pues si no levanto en todas las sesiones lo que levantaba la semana pasada, las mismas repeticiones o más, no me vale. Y realmente al final te das cuenta de lo que es la carga de entrenamiento, que tienes que tener en cuenta tanto la carga externa como la interna, que tienes que llevar un control de entrenamiento, que tienes que evaluar lo que está pasando, que tienes que tener en cuenta otros aspectos como lo que podía decir en Eco, si te has enfadado con tu novia y no eres capaz de concentrarte en el entreno, si tienes mucha fatiga mental, hay muchas cosas que pueden afectar. Entonces, que por cierto, una cosa de la fatiga mental importante, cuando por ejemplo vamos a tirar una 1RM o vamos a hacer un CMJ, un salto con contramovimiento máximo o tareas de este estilo, no debemos preocuparnos tanto por la fatiga mental, que se me había olvidado comentarlo, pero claro, aquí estamos hablando principalmente de hipertrofia y damos por hecho que vamos a ir a rangos de repeticiones pues moderados, etcétera, con cargas submáximas, ¿no? Pero cuando se trata de cargas máximas no parece afectar de forma significativa, al menos. Entonces, bueno, simplemente con ese paréntesis, ¿no? Pero con lo que comentaba, para mí autorregular es clave. Y bueno, pues hay programaciones que vemos incluso dentro del culturismo natural, que esto es importante tenerlo en cuenta, que te comentan, este porcentaje de la 1RM lo tienes que sacar a tantas repeticiones, pero es que encima ves que marcan incluso los kilos que tienes que mover. ¿Cómo vas a saber digamos, qué kilos tienes que coger para ese porcentaje de tu 1RM, por ejemplo, en press de banca, dentro de 3, 4, 5 semanas, cuando, digamos, te lo marcan, incluso he visto programaciones que te lo marcan de aquí a 6 meses. ¿Cómo cojones vas a tener una bola mágica para predecir la 1RM que tienes en 6 meses y el 80% de la 1RM en press de banca que son X kilos? Es imposible. Entonces, yo creo que al final eso ha cambiado por completo y pues menos mal que ha cambiado, ¿no? Y al final, pues bueno, creo que es una de las partes que hacen que esa relación entre la carga externa y la carga interna del entrenamiento, que la carga interna al final es realmente ese estímulo estresante que recibe el cuerpo y que le hace mejorar, pues sabemos que la estamos dando esa dosis de forma adecuada y que pues no nos estamos pasando quedando cortos. Entonces, autorregular es clave. Y también la fatiga mental que uno mismo se hace y que a veces incluso olvidamos esos márgenes, incluso con el RIR, que no es un número fijo, es decir, es un margen y tu percepción de un RIR uno puede cambiar de la semana 1 a la 2 del meso, pero ¿qué tanta Total. diferencia hay entre un RIR 3 a un RIR 1?
Pues creo que no creo que mucha a nivel de hipertrofia y la evidencia creo que no está más que clara, pero ya cada vez está más clara. Y es como que la gente, dirían, se flipa mucho con los números y se olvida de los márgenes. Oye, no pasa nada si esta semana no fue un RIR 1, pero un RIR 3 no está muy alejado del RIR 1, es un número entre sí, lo que no va a determinar si estás ganando el doble de masa muscular, que incluso ya en el culturismo libre, por así decirlo, pues últimamente ya se están dando cuenta cómo el doble no es ganar el doble. Y el doble a veces, esa fatiga mental sí que empieza a repercutir en cómo va en peor una preparación, porque se puso muy de moda que el doble sesión, que 10,000 entrenamientos a la semana, y es como que no, da 10 pasos hacia atrás y recuerda las bases por las cuales tienes que ganar masa muscular, y la fatiga no es una de ellas, es más bien algo que buscas retrasar y no es algo que quieres que pase a corto plazo, porque si no, no vas a progresar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, en relación a lo que ibais comentando, yo creo que, y voy a tirar por otro lado, y sobre todo hablar sobre la flexibilidad, que si nosotros vivimos en un sistema que está cambiando constantemente, nuestro propio sistema fisiológico se está renovando cada 2 por 3, que se adapta en base a las diferentes respuestas que hay y no podemos controlar todas las respuestas, ¿qué sentido tiene que seamos totalmente rígidos con una idea, con un sistema o con lo que sea que vayamos a hacer, ¿no? Al final, ser flexibles es adaptarnos a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y por mucho que queramos, eso, por mucho que queramos levantar unos kilos determinados, entrenar tantos días a la semana siempre de esta forma, van a suceder cosas que no nos van a dejar hacerlo de la manera que está apuntada en la hoja, ¿no?, que nosotros creíamos que íbamos a hacer. Entonces, si de hecho, cada vez tenemos más herramientas, como las que comentabais, Fernando, que comentabas, ¿no? El hecho de la diferencia que va a haber entre un RIR 3, un RIR 3, un RIR 1, la diferencia que realmente, cuando te empiezas a dar cuenta que no te va a cambiar el físico porque dejes 1 o 2 repeticiones en recámara, no te va a cambiar el físico seguramente porque hagas una serie más de la que venías haciendo o lo que sea, al final te das cuenta que es clave ser flexible porque te va a dar una mayor tranquilidad a nivel mental. Seguramente vas a tener más controlados tus niveles de estrés porque la gente, y de hecho, cuantas menos herramientas tienes, más te estresas por detalles que no van a marcar la diferencia. Y seguramente el estrés que te están generando esos detalles constantemente van a hacer que seguramente saques un peor físico. En el momento en el que te relajes, estés tranquilo, disfrutes entrenando, sí, tenemos que ir con el objetivo de ir mejorando y de progresar en las sesiones. Pero claro, tú puedes tener ese objetivo y puede que en una sesión no mejores. No pasa nada. Puedes tener ese objetivo y que lo estés haciendo con una estructura, de una forma que mejor se te ajuste a ti, aunque creas que no es la mejor forma, se te está ajustando a ti y estás progresando. Y ya está, para adelante. Es decir, tenemos muchas herramientas, tenemos muchos caminos y sobre todo creo que es súper importante que intentemos manejar ese estrés y que no nos centremos tanto en pequeños detalles que seguramente no vayan a marcar la diferencia, ¿no? Y entonces aquí está la flexibilidad, que desde mi punto de vista es clave tanto en el entrenamiento como en absolutamente todo en la vida. Muy bien, ya para ir dándole fin al episodio y no quitarles más tiempo. No sé, Ángel, ¿hay algo a comentar? Pues nada, digo, igual ahí en Eco, complementando un poquito ese punto, ya para pasarles un poquillo a la conclusión de este episodio, que la verdad, pues teníamos como que temas específicos, pero de repente pues nos fuimos por esta parte y es algo que nos gusta un chingo porque al final refleja mucho ese gusto, esa pasión, pues al final de cuentas por el culturismo, ¿no? Y ver toda esa, como que esas ganas a la hora de conversarlo y tocando un poco lo que decías, Eco, la parte de las herramientas, ¿no? Que eso es lo que muchas veces conflictúa el hecho, o sea, ganar masa muscular lo puede hacer de mil formas, ¿no? Pero al final de cuentas como que poder ocupar esta parte que tenemos de la evidencia científica para seleccionar las mejores herramientas,
es algo muy valioso, ¿no? Que muchas veces no se voltea a ver y que qué chingón, igual que en España, pues estén como que estas dos olas, tanto de divulgación y pues la parte de estar practicando el culturismo natural. Entonces está muy chingón porque podemos voltear a verlos y de alguna otra manera, particularmente a mí, pues sí inspiran esa parte de, ok, pues hay que seguir chingándola aquí en México, que tal vez no tenemos el mismo contexto y no, tal vez no está tanto de este lado la parte del culturismo natural, pero definitivamente esa parte que ustedes dan, realmente se las agradezco porque pues se los digo así formalmente, yo no estaría aquí si no hubiera visto sus videos de ustedes, porque al final fue como que esa parte de inspirar y de voltear a ver y decir, ah, madres, como lo decía Neko, hay ciencia detrás de entrenar, ¿no? Yo no sabía eso. Yo pensé que nada más era ir a darse a la madre y como decían ahí, romper fibras y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues nada, carnales, muchísimas gracias por todo su tiempo, Carlos, Eneco. Digo, no sé, Dani, Fer, si quieran agregar algo antes de pasarles el micrófono para que concluyan. Solamente de nueva cuenta extender el agradecimiento. Eneco, tuve el gusto de conocerte en persona. También Carlos, no he tenido el gusto, pero ojalá algún día. Y de verdad, reiterando lo que dice Ángel, no solo la parte del culturismo como práctica, sino lo que están dando desde la trinchera de la investigación. Para mí lo encuentro particularmente valioso, que suele ser donde más me enfoco en el tipo de contenido que comparto, etcétera. Y pues nada, mil gracias por su tiempo, por todo el trabajo que están haciendo por allá y ojalá coincidamos en persona próximamente. Igual agradecerles tanto Eneco, Carlos, por el tiempo y pues por último, alguna conclusión que quisieran dar o les diría, den un consejo que les hubieran querido dar a alguien que se está preparando, que no sé cuál es la clave para ustedes, para ese culturista natural que lo está haciendo, que se enfoque en el tiempo, que se enfoque en gestión de hábitos o qué puede maximizar en su preparación para llegar a tiempo y en buena condición a su evento. Tanto Carlos, Eneco, ¿hay algún pro tip? Dale, Carlos. ¿Empiezo yo? Vale. Yo muchas veces lo que pienso es precisamente, sobre todo para enlazar con lo que veníamos hablando, a veces nos complicamos con cosas que lo único que hacen es que perdamos motivación, que perdamos adherencia, que empecemos a disfrutar menos en el entrenamiento cuando vamos al gimnasio. Y mientras establezcan bien las bases, los hábitos ya los tienen pillados, seguramente si van a competir en culturismo natural ya han decidido que es un buen momento, tanto a nivel mental, profesional, personal, como para hacerlo. Entonces, cogerlo con tiempo, plantear la preparación en un mínimo de 20-25 semanas, diría yo. Obviamente va a depender mucho de qué punto partan, pero si vienen de un buen volumen, digamos, de tiempo, probablemente necesiten ese tiempo. Y a partir de ahí ser muy constantes. Simplemente ir poco a poco, sin prisa. Yo personalmente no soy de meter sprints, no me gusta y generalmente no me parece una muy buena idea. Tiro más por ser constante e ir bajando progresivamente de cara a, pues bueno, a esa preparación y centrarme en lo que realmente pues, tiene más evidencia y que según mi decisión probablemente va a ser lo más determinante de cara a retener la máxima masa muscular posible. Entonces, simplificar, cabeza fría y disfrutar del proceso. Lo bueno también es que dentro de esto no hay ejercicios obligatorios porque lo que interesa es que demos una buena dosis de estímulo y fatiga. Entonces, disfrutar del entrenamiento en la medida de lo posible y hacerlo lo más fácil posible dentro de una buena programación y gestión del control del entrenamiento. Brutal lo de los sprints porque sí se está poniendo como que mucho de moda y lo que muchos no cuentan es que nunca se deja de pisar el acelerador. Y es ahí la problemática. Inicias con el sprint duro y cuando se acaba ese sprint, nunca. Y la fatiga ya se acumuló y es como que ya no cuentan como el final de... Total. Yo, mira, el consejo que daría es el de que no hagan caso a las personas que les vendan un método y que le hagan caso al preparador con el que está. O sea, al final, si has confiado en una persona para que te lleve la preparación para competir, vete a muerte con lo que te vaya a decir esa persona, confía en él, confía. Lógicamente, lo primero es elegir un buen preparador. Aquí yo lo que aconsejaría es que en el caso de elegir un preparador que vaya en línea con la evidencia científica, que esté actualizado y que tenga experiencia bien llevando a otros atletas como llevándose a sí mismo, y que a partir de ahí, una vez elegido el preparador, que le haga caso y que vaya a muerte. Y luego otro consejo en relación al entrenamiento, que entrenen en preparación como si quisiesen ganar masa muscular, que le den la misma importancia al entrenamiento que se le daban cuando estaban en fase de ganancias, porque les sorprenderá y es posible que incluso que haya una recomposición corporal al inicio de la preparación. Y aquí yo la viví esa recomposición corporal y esa recomposición corporal la viví haciendo un ligero déficit energético y haciendo las cosas con tiempo.
como comentaba Fernando, hacer las cosas con tiempo, lo que comentaba Carlos, ¿no? Creo que es súper importante. Entonces, con ello estoy seguro que los resultados que vayan a obtener serán unos magníficos resultados. Y nada, con estos los pequeños consejos y sobre todo daros las gracias por traernos aquí, porque ha sido un placer increíble. Carlos y yo estamos deseando hacer algo por México, estamos deseando hacer algo Totalmente, que por coincidamos todos Latinoamérica. y Sí, estar juntos. así que joder, nos encantaría incluso en algún momento venir y hablar de algún tema específico, porque creo que hemos tocado muchos palos y no hemos hablado nada específico, ¿no? Pero sobre todo también vernos en México. Sería increíble. Yo la experiencia que tuve fue fantástica cuando estuve allí en Ciudad de México hace cosa de un mes y algo. Y sin duda me encantaría repetir con Carlos, tío. Que de hecho, cuando estaba allí en México, yo le decía a Carlos, tenemos que venir, tenemos que venir. Sí, Claro, Y sí. yo encantado, de acá tienen su verdad. casa. Muchas ganas, de que pase algo así. Perfecto. No, pues carnales, nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, Eneco, por su tiempo, Dani Fer también por su tiempo. Y digo, Carlos, Eneco, nosotros tenemos una tradición aquí en el podcast, justamente antes de cerrarlo, siempre le dejamos a los Gym Rats que nos escuchan una recomendación musical de lo que sea, o sea, como que siempre tratamos de dejar alguna canción que estemos escuchando en ese momento. Entonces, digo, en lo que van preparando la suya, la recomendación musical esta vez de esta semana que yo dejo es una canción que se llama Quítame las alas de Umbe. Gran artista, está muy chingona. No sé, Fer, Dani, antes de pasarles ahí la recomendación, no sé si Carlos Eneco ya tenga la suya para cerrar este episodio. Mm, muy buena, ¿eh? Estoy abriendo Spotify a ver qué es lo último que estoy escuchando. Siempre nos aplicas, Ángel. Ah, Siempre pero estamos aquí vaya, abriendo. claro. Eh, Venga, Vale, Dani, sorpréndenos. yo ya tengo una pensada. Venga, Eneco. Ujú. El grupo se llama Desacato, con K de kilo, Desacato, y la canción es Tu Avalancha. Ok, perfecto. Ahí Es un está. grupo español que me gusta mucho y seguro que a la gente le mola. Excelente. A mí se me complica elegir una, pero hay un artista que probablemente, pues, a lo mejor no lo conocéis y que también en España es poco escuchado, que se llama Hard GZ, que a mí sus letras me flipan, entonces lo recomiendo en general. Excelente. Perfecto. y pues mira, tenemos invitados de España, entonces estaba buscando algo de por allá y lo primero que me salió, un clásico que a lo mejor a Eneco y a Carlos los tiene hartos, pero pues bueno, por acá no es tan conocido. El señor Camarón de la Isla en Paz Goce y les voy a dejar Viejo Mundo, Bulerías. Muy bonito tema. Yo, como es tradición, rosa pastel de Peso Pluma. Ay, pues. Peso pluma, pero vaya. Nada, pues nada, nuevamente, muchas gracias a todos. Carlos, Eneco, aquí en México, créanme que tenemos muchísimas ganas de en algún punto coincidir. Aquí tienen su casa. Muchísimas gracias igual por voltear a vernos, por venir, por darnos de su tiempo. Un gusto platicar con ustedes nuevamente. Una completa locura tener este episodio 65 legendario para Gym Rats. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Ya claramente, muy probablemente todos los escuchas de Gym Rats conocen a Eneco y Carlos, pero de todos modos dejamos sus redes sociales en la descripción para aquellos despistados que todavía no los conozcan. Nada, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó en Spotify, a los que nos vieron en YouTube y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias.